pesar de que el audio en formato digital no es muy habitual verlo en centros emisores de radio en FM, para un técnico de mantenimiento es más que importante conocerlo. La mayoría de los equipos que ahora se instalan en los estudios de producción de radio son digitales. Tarde o temprano, cuando se actualice la red de distribución, los radioenlaces, se empezarán a distribuir los audios en formato digital. Aunque la tecnología digital crea rechazo a muchos especialistas de sonido y aficionados a la música, la distribución del audio en formato AES-3 o AES-EBU tiene muchas ventajas. Por ejemplo, utiliza un solo cable, permite cubrir largas distancias con una mínima interferencia, es capaz de transportar hasta 24 bits de datos de audio, permite datos auxiliares, diferentes frecuencias de muestreo, etc. y su adaptación con la infraestructura actual es muy sencilla. A finales de los años 70, Sony desarrolló el interface SDIF-2. Este necesitaba 3 cables coaxiales, uno por cada canal de audio y otro para el reloj. A principios de los años 80, la AES, Audio Engineering Society, compuesta por expertos del sector de audio digital y entidades relacionadas con la difusión, formaron un grupo de trabajo para desarrollar una interfaz digital. En octubre de 1984 se presentó el primer boceto de la AES-3. Esta especificación se presentó para su aprobación a diferentes organismos, la ANSI en Estados Unidos, la EBU en Europa y la EIAJ en Japón. Cada uno de estos organismos realizó pequeñas modificaciones y se creó el estándar AES-EBU, pensado para transmitir en tiempo real señales digitales de audio y sin compresión entre dispositivos. AES-EBU permite el uso de diferentes frecuencias de muestreo, 32, 44,1, 48 kilociclos y la utilización o no del preénfasis, de 50 microsegundos, 75 o J17. La portadora es entonces capaz de transportar datos a distintas frecuencias de muestreo, gracias a que recupera la señal de reloj mediante la codificación BMC. Las especificaciones se pueden separar en 2 apartados, las referentes a hardware y las del protocolo. Las de hardware son bastante simples. Para el cableado hay 2 tipos de conexión, una con 3 conductores de 110 ohmios utilizando cable par trenzado y terminadas con conector XLR, y otra utilizar 2 conectores de 50 o 75 ohmios utilizando cable coaxial y conector BNC. El nivel de señal debe ser entre 3 y 10 voltios, con codificación BMC y una resolución de 24 bits. Este es el esquema de la trama AES-EBU. AES-EBU transporta 3 tipos de información: los datos de 2 canales de audio, la información del contenido y datos auxiliares. Los datos auxiliares son 4 bits por cada subtrama, quiere decir que por cada trama tendremos 8 bits, una palabra, y estos datos se pueden utilizar siempre que la muestra de audio sea de 20 bits o menos. En caso de que fuera los 24, se utilizarían para el audio y no irían los datos auxiliares. Si la muestra fuera de menos de 20 bits, los bits menos significativos irían a 0. Cada trama está compuesta, como vemos aquí en el esquema, por 2 subtramas, una del canal primero y otra del canal segundo. El preámbulo que llevan es de 4 bits, se denomina con las letras Z, Y, X y también puede ser con las letras B, M y W dependiendo de el final del último bit, si acaba en 0 o acaba en 1. Quiere decir que hay 3 tipos de preámbulo y 2 variantes de cada uno de ellos. El preámbulo Z indica que es el canal 1 y que es el inicio de la trama, el inicio del paquete completo, o sea, es la trama 0. Para el canal 1, cuando fuera otra trama diferente a la 0, a la primera de todas, sería el preámbulo X. El canal 2 lleva el preámbulo Y. Quiere decir que hay 3 tipos de preámbulo. Uno que indica el comienzo del bloque de audio, que son 192 subtramas, y al mismo tiempo indica que es el canal 1. El preámbulo X, que indica que es el canal 1, pero que no es el inicio del bloque del audio. Y el preámbulo Y para indicar el canal 2. Cada subtrama, es decir, la información de un canal, está compuesta por 32 bits o time slots, denominados del 0 al 31. Del 0 al 3 serían el preámbulo, del 4 al 7 son datos auxiliares en caso de que la muestra no ocupara los 24 bits. Si fuera una muestra de audio de 24 bits no habría datos auxiliares, y si la muestra fuera inferior a 20 bits, los bits menos significativos irían a 0.
El intervalo o time slot 28 es el bit V, es la validación de que esta información es audio y que se puede pasar a analógico. En caso de que fuera otro tipo de contenido, pues esto iría a 1. Datos de usuario es simplemente un bit por cada subtrama, pero al cabo de 192 tramas que se compone un bloque de audio, que es el conjunto, podemos obtener 24 palabras de 8 bits. El bit de status, este es el más importante, el que nos va a dar la información de todo el contenido del canal, y el bit de paridad. La información de canal viaja en el time slot 30 de cada subtrama. Necesitamos 192 tramas para recibir un bloque de audio, es decir, completar las 24 palabras de 8 bits que formarían la información de estatus de canal. Se definen 24 palabras. De las más importantes son la 0 y la 1, ya que en ellas está la información más relevante del canal. Por ejemplo, en la 0 va la información de si es audio de uso doméstico profesional, si el contenido de las muestras es audio o no lo es, si lleva preénfasis o no, y la frecuencia de muestreo. En el byte 1 va la información de si estos son dos canales independientes, es un sonido dual, si es un sonido mono, es decir, se repite el canal 1 y el 2, es la misma información, si es estéreo, canal izquierdo y derecho, o si es primario y secundario. El modo primario y secundario puede usarse de varias maneras, por ejemplo, una señal mono y la señal de retorno, o la señal estéreo, es decir, L más R y L menos R, la señal MPX sería de un generador estéreo, o si es, por ejemplo, sonido internacional y el sonido del comentarista. Ahora vamos a ver las principales diferencias que hay entre el estándar AES-3 y el SPDIF. El SPDIF se puede considerar que es la versión doméstica del AES-3. Sus características son muy parecidas y se pueden conectar entre sí de forma fácil. El cableado del AES-3 puede ser o par trenzado o coaxial. En el caso del SPDIF no es posible par trenzado, pero tiene fibra óptica, la posibilidad de utilizar fibra óptica. La conexión, el AES-3 es con conector XLR de 3 pines, o Canon, conector Canon también se conoce como Canon, o sub D25. El SPDIF es RCA, BNC o el Toslink, que es el conector de fibra. El nivel de la señal son entre 2 y 7 voltios pico a pico en AES-3 y el SPDIF es medio voltio pico a pico. La información de subcódigo, en el caso del AES-3, es identificación de texto. A través del bit C o CS se puede transmitir información del número de trama, hora del audio, y sin embargo en el SPDIF está dedicado para mandar información de protección ante copia. Esto es porque de las 24 palabras que se extraen de cada bloque de audio utiliza el AES-3 formato de 8 bits y en el caso del SPDIF lo divide en solamente 12 palabras de 16, utilizando los 6 primeros bits para dar información de protección de copia. La resolución del AES-3 son 24 bits y el SPDIF normalmente son 20, aunque está la opción de usarlo como 24 bits. Aquí vemos con más detalle las diferencias eléctricas y de conexión que hay entre el AES-3 y el SPDIF. El AES-3 es de uso profesional y el SPDIF es la versión doméstica. El AES-3 permite usar conexión balanceada o desbalanceada. En el caso del desbalanceado, el AES-3 se llama también AES-3 ID. En el SPDIF solamente la conexión es desbalanceada. El conector que utiliza es, si es balanceado, XLR3, que es este conector, también llamado conector Canon. Desbalanceado es el BNC, utilizado en ambos, aunque la versión doméstica también puede usar el conector RCA típico de los equipos domésticos. El Toslink es en el caso de que fuera para conexión de fibra. La impedancia pues son 110 ohmios balanceado y 75 si es desbalanceado. El nivel de salida en la AES-3 está entre 2 y 7 voltios pico a pico y el desbalanceado es 1 voltio pico a pico. En el caso del SPDIF es medio voltio pico a pico. El nivel máximo en el caso del balanceado son 7, como vemos aquí, era de entre 2 y 7, y en el caso del desbalanceado 1,2. Para la versión SPDIF sería 0,6, la mitad. La máxima corriente son para el balanceado 64 mA, desbalanceado 1,6 y el SPDIF 8 mA. La entrada mínima es 0,2 voltios para la AES-3, en caso de que sea balanceado, 0,32 desbalanceado y SPDIF 0,2. La conexión es cable STP, cable par trenzado apantallado o coaxial, en el caso de que sea desbalanceado. La distancia máxima son 100 metros para
conexión par trenzado, y desbalanceado coaxial serían 1000 metros en el caso de la versión profesional. En el caso doméstico sería máximo 10 metros. Y estos son los estándar de ambos tipos. Aquí tenemos los conversores que podríamos utilizar para convertir una señal AES3 simétrica a AES3ID, que es asimétrica, o SPDIF. En el caso de que fuera de AES3 simétrica a asimétrica, usaríamos los valores de resistencias en color negro, y en caso de que fuera SPDIF, serían los valores de color morado, ya que la tensión es diferente. En el caso de las 3ID es 1 voltio y SPDIF es medio voltio. La relación es de 4:1, una atenuación de 12 dB para el caso de la AES3 a AES3ID, y para el SPDIF sería una relación de 8:1 o 18 dB la atenuación. Este sería con resistencias, y aquí lo tendríamos con transformador, un adaptador de impedancias con transformador y el atenuador. También podríamos utilizar este otro modo, que es este mismo en dos partes, en el caso de que necesitáramos solamente la conversión asimétrica, y aquí sería la parte del atenuador. Aquí tenemos un conversor de señal asimétrica a simétrica, de un AES3ID o un SPDIF a un AES3, que sería la salida asimétrica par trenzado. En este caso necesitaríamos utilizar un transformador con relación 1,21 para adaptar las impedancias de 75 a 110 ohmios, y el nivel mínimo que necesitaríamos a la entrada tendría que ser 165 milivoltios, ya que de otra forma no obtendríamos los 200 que necesitamos como mínimo para la señal simétrica de la AES3. En este caso es un conversor de AES3ID a SPDIF, simplemente es utilizar un atenuador de 6 dB, ya que el nivel de salida o de entrada del SPDIF es la mitad del AES3ID. La manera más fácil de comprobar la calidad de una señal digital es analizando su diagrama de ojo en un osciloscopio. El ojo es las zonas libre de traza o paso por cero de una señal de varios niveles. En este caso, si hablamos de 2 niveles, lo que veríamos es un ojo. El número de ojos que veremos es el número de niveles menos 1, de manera que esta señal de 2 niveles veríamos un ojo. Si la señal de salida fuera 3 niveles, veríamos 2 ojos. La salida del equipo, como vemos aquí, su nivel pico a pico es el adecuado y está libre de ruidos. Después de 100 metros, la señal que podríamos recibir es más o menos así. Los errores de fase y la atenuación puede producir este cambio de nivel y estas fluctuaciones que se llaman jitter. De manera que en recepción este nivel pico a pico, que es el punto de lectura, podría irse cerrando. Si este nivel baja por debajo del 50% del nivel pico a pico, el umbral de decisión del equipo receptor determinaría que es un 0, lo que en realidad es un 1, dando error. Todos los equipos digitales cortan la salida antes de empezar a decodificar señal con errores. Lo determinan midiendo a una distancia en nanosegundos del centro del impulso, de manera que si la señal es diferente del punto de lectura con respecto al punto de muestra, determina que hay una fluctuación excesiva de señal y corta antes de que ese error llegue a invadir la zona central y se produzcan errores. El CD Audio almacena la información en formato digital, codificando mediante el sistema PCM con una frecuencia de muestreo de 44.100 muestras por segundo y por canal, con una resolución de cuantificación digital de 16 bits. Esto le permite alcanzar un rango dinámico de 96 dB de promedio y disponer de 2 canales de audio, es decir, sonido estéreo. El CD Audio permite almacenar de forma lineal y sin compresión toda la dinámica musical de las partituras, desde un pianísimo hasta un fortísimo. Los fabricantes de equipos destinados a la radiodifusión habitualmente utilizan como referencia de calidad al CD Audio para mostrar las características de sus equipos. Como consecuencia, en la actualidad las características del CD Audio son la referencia de calidad y fidelidad a la que se pretende llegar en la radiodifusión. Existen otros soportes de almacenaje de mayor calidad, pero su uso está más relacionado con los estudios de grabación. Por ejemplo, el DVD Audio. El rango dinámico teórico que puede alcanzar el DVD Audio con cuantificación de 24 bits es de 146,24 dB, aunque en la práctica es muy difícil que un convertidor supere una relación señal-ruido de 120 dB. El DVD Audio mejora con creces a los 98,09 teóricos del CD Audio.
En esta lámina tenemos las características principales de los diferentes soportes de almacenaje ópticos que actualmente hay en el mercado. El precursor de todos fue el CD o Compact Disc. Se creó en el año 1979 entre las empresas Sony y Philips, aunque no se empezó a comercializar hasta el año 1981. Se decidió que su tamaño fuera de 120 mm, ya que era la medida que tenía la diagonal de un cassette de audio. Su agujero central mide 15 mm y la distancia desde el eje central hasta la primera zona de grabación son 25 mm, finalizando la zona de grabación al final del soporte, es decir, tiene 60 mm. Si el formato del CD es el mini, llegaría a solo 40 mm, ya que su tamaño son 80. La velocidad de transferencia de datos del CD audio es constante y es de 150 kB por segundo. Eso implica que la velocidad angular debe de ser modificada dependiendo si lo que se está leyendo es la información de la pista más interna o externa. De esta forma, las revoluciones del disco cambian entre 539 hasta 210 revoluciones por minuto. Los reproductores CD que se instalan en los ordenadores normalmente pueden funcionar a velocidades superiores a las del CD audio. Normalmente son usados para almacenar información de datos y no es necesario que funcionen a una velocidad estándar como es la del CD audio. La velocidad por 2, por 4, por 8 que suelen indicar es en relación a los 150 kB por segundo, y esa velocidad es la máxima, que sería cuando está en la pista más exterior. Quiere decir que si es por 12 será la velocidad por 12, pero cuando está leyendo en el extremo. Los reproductores CD que se instalan en los ordenadores normalmente funcionan a partir del por 12 a una velocidad angular constante, es decir, a unas revoluciones fijas, y lo que varía es la velocidad de datos, la transferencia de datos, dependiendo de si la información la están leyendo de la parte exterior o interior del disco. El CD tiene una capacidad de almacenaje de datos de 700 MB, lo que le permite almacenar 80 minutos de música en alta calidad y estéreo, muestreado a 16 bits. El DVD surgió en el año 1995. Es las siglas de disco versátil digital, aunque se empezó a llamar Digital Video Disc, ya que surgió cuando se estaban cambiando los formatos de Betamax y VHS a formato disco. Su capacidad es de 4,7 GB, en el caso de que sea de una capa, porque puede ser de 2. La velocidad de transferencia de datos es bastante superior, 1350 kB por segundo. Para entender el porqué de ese aumento de capacidad en relación al CD, que es casi 7 veces, vamos a ver algunos detalles. Los tamaños de todos los formatos, Compact Disc, DVD, HD DVD y Blu-ray, es el mismo. Su espesor también es igual, 1,2. Y el sustrato base es policarbonato, también es igual. La diferencia está en el material reflectante, su distancia que hay con respecto a la zona de lectura y la longitud de onda del láser. En el caso del CD, el material reflectante es una capa de aluminio y se sitúa a 1,1 milímetro del borde de lectura. Por lo tanto está casi al fondo, pegado a la etiqueta de serigrafía que lleva en la parte superior. La longitud de onda del láser que se utiliza en el CD es de 780 nanómetros. Se sitúa en la zona no visible, en la zona infrarroja. La lente tiene una apertura numérica de 0,45. Eso produce a la distancia de 1,1 milímetro un diámetro de luz de 2,1 micrómetros, es decir, un radio bastante superior que el DVD, y ya vemos que se va reduciendo conforme avanzamos en el espectro a longitudes de onda más cortas. La información en el CD se graba en espiral, como si fuera un disco de vinilo, pero en este caso el espiral comienza desde dentro hacia afuera, y en vez de ser un surco son una serie de huellas negras y zonas blancas. Las zonas negras son zonas de baja reflexión y las blancas son zonas en las que el láser no ha quemado. A las zonas oscurecidas se les llama pit o hoyos, y las zonas libres de marca son las de alta reflexión, se llaman LAN o llano. Dependiendo de la secuencia de zonas de reflexión o no reflexión, es como el disco presenta los ceros y unos. Como podemos observar, dependiendo de la longitud de onda del láser, el tamaño mínimo del pit y la separación entre surcos es diferente. Se va haciendo más estrecha a medida que la longitud de onda es más corta, y también el tamaño del pit es menor. En el caso del CD, el tamaño mínimo del pit, el largo, sería 0,83 micrómetros. En este caso, este largo sería un punto de los pequeños.
La distancia entre surcos sería 1,6 micrómetros y el ancho es constante, es 0,6 micrómetros. En el caso del DVD ya son prácticamente la mitad, 0,32, y la distancia entre surcos 0,74, siendo el tamaño del PIT 0,4. Aquí vemos la diferencia que hay en tamaño y debido a esto la capacidad aumenta en esa proporción. En el HD DVD va bajando y en el Blu-ray aquí vemos que todavía es menor. La cantidad de luz que se enfoca sobre la zona reflectante tiene un diámetro, en el caso del CD de 2,1 micrómetros, en el caso del DVD 1,3, y ya vemos que aquí, según vamos bajando la longitud de onda, va siendo menor. Eso es debido a que la apertura numérica va subiendo, de manera que el haz se enfoca en un punto más estrecho y se produce más luminosidad y menos diámetro en la zona iluminada. Si vemos aquí, la zona iluminada es superior a lo que sería un PIT, de forma que el haz de láser refleja una cantidad de luz siempre, independientemente de si haya una zona oscura o no. Por lo tanto, siempre está midiendo una intensidad de luz. Lo que va a detectar es la diferencia de saltos de luz de una zona clara a una zona oscura. De esta forma interpretará los unos y ceros. Como podemos ver, existe una cierta complejidad a la hora de leer la información del CD, ya que la óptica debe afinar el punto de lectura y debe ajustarlo en 3 dimensiones: el punto de foco, el radio, el lugar donde debe enfocar la luz, y al mismo tiempo debe regular la velocidad dependiendo de la posición en la que esté el surco. Debido a eso, la información que se graba en el CD no solamente son los datos, lleva una codificación con datos extra para permitir al sistema de seguimiento que no pierda la huella y que pueda, en el caso de que hubiera pequeños desperfectos en el soporte, una huella, una pequeña rayadura, se pudiera eliminar el error. El sistema de codificación que se utiliza en el CD es el 8-to-14 Modulation, conocido con las siglas EFM. Lo que hace es particionar los datos en bloques de 8 bits y los convierte en 14. El código no permite que haya más de 10 ceros consecutivos y también un mínimo de 2. De esta manera, el código EFM asegura que existan al menos 2 ceros entre 2 unos consecutivos, obteniendo 3 ciclos de reloj. Y el máximo de 10 ceros consecutivos asegura que como mínimo no se pierda la señal de reloj en el peor de los casos. Finalmente, se añaden 3 bits más para la detección y corrección de errores, utilizando un código cíclico no binario, llamado Reed-Solomon. Otro dato a destacar es que en los CDs grabables o regrabables, los CDR o CDRW, la zona reflectante no está hecha con aluminio. Es normalmente construida con aleaciones de oro o de plata y llevan un baño con un tinte orgánico, de forma que originalmente cuando se compran está la zona translúcida y con la acción del láser, al subir la temperatura, se ennegrecen, se van ennegreciendo las zonas. Para ello el láser solamente necesita entre 4 o 10 milivatios y consigue una temperatura de 250 grados. En el caso de los regrabables, el tinte orgánico necesita una temperatura superior, de manera que el láser tiene que ser más potente. Debe alcanzar entre 600 y 700 grados para que se oscurezca, ya que se borra con una temperatura constante de 200 grados, pero permaneciendo durante 40 minutos, entre 20 y 40 minutos, para volverlo a poner el disco translúcido. Y ya por último, en esta lámina, y a título de curiosidad, vamos a ver un par de detalles. Por ejemplo, en el CD la distancia que tiene que recorrer el láser dentro del policarbonato es de 1,1 milímetro. En el DVD son 0,6 y en el Blu-ray simplemente es 0,1, ya que la parte reflectante está prácticamente en la parte externa. Esto reduce la posibilidad de errores en el caso del Blu-ray, ya que una pequeña rayadura o huella, la zona que tiene que transitar el haz es mucho menor y la refracción es menor. Por lo tanto, el desenfoque que se produce en el caso del CD sería bastante mayor. Otro dato es que los discos de doble capa, la zona reflectante es semi-reflectante, no es reflectante del todo, de forma que el haz de láser tiene que ser de más potencia porque tiene que atravesar las capas que sean. En el caso de una capa, pues no tendría que atravesar nada, pero ya 2 capas, 3 capas y hay hasta 4 capas incluso. En estos discos multicapa, la óptica debe cambiar el foco dependiendo de la capa que está leyendo, de manera que si está leyendo la capa 1 y debe leer información de la capa siguiente,
el tiempo de acceso es un poquito mayor. Habrá un intervalo de tiempo, una pausa entre medias. Luego existen también discos de doble cara, en los que por una cara está grabada la información en HD-DVD. De esta manera el lector debería utilizar el láser, el azul, y por la otra está en formato DVD estándar, con el láser rojo convencional. Estos discos permiten tener doble información, uno en alta definición y el otro en formato estándar. Y otro formato híbrido no es de doble cara como este, sino en la misma cara, en varias capas se hacen grabaciones con diferente láser. El láser rojo para el DVD y en las capas internas utilizando el láser violeta para grabar información en alta definición. En este caso el reproductor debería de llevar doble cabezal con dos láser, uno rojo y otro violeta.